El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz presenta el podcast Hagamos Salud, un espacio de conversación y lugar de encuentro con distintos especialistas que nos ayudarán a orientarte y resolver tus dudas en materia de salud. Siéntate con nosotros y digamos juntos, Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Te invitamos a conocer el quehacer hospitalario desde otra perspectiva. Acompaña a la periodista Connie Reyes en este espacio de conversación. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas, como ustedes ya lo saben. Ese es el eslogan de nuestro espacio radial, de nuestro podcast, que busca acercar nuestras prestaciones y también hacer prevención hacia nuestros usuarios y usuarias. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Queremos agradecerle a la doctora Jimena Díaz, fisiatra del Complejo Asistencial y jefa del Centro de Costo de Medicina Física y Rehabilitación, por acompañarnos el día de hoy. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos para colaborar. Y también nos acompaña Claudio Torres. Él es kinesiólogo, supervisor de este Centro de Costo. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarnos y feliz de que todos conozcan lo que nosotros hacemos en este hospital. Nosotros también estamos felices de tenerlos hoy porque son uno de los servicios que atiende a una mayor cantidad de público. Vemos harto movimiento allí en el primer piso del CDT, al ladito de farmacia. Siempre algunos papás con sus hijos, hijos con sus padres, una diversidad de pacientes que atienden y que nos gustaría conocer un poco cómo funcionan, Claudio. ¿Cuántos profesionales trabajan aproximadamente con ustedes y de qué estamentos? Nuestro centro de costo está compuesto por un total de 130 personas aproximadamente, de las cuales sobre 80 corresponden a kinesiólogos. Tenemos 7 terapeutas ocupacionales, 5 fonoaudiólogos, tenemos personal de apoyo que corresponde a administrativo, un conductor de un vehículo de traslado, técnicos paramédicos, y tenemos un equipo también creciente de médicos fisiatras que lideran las actividades que realizamos. Es un equipo que ha logrado afianzarse en el último tiempo y es uno de los más grandes sin duda que tenemos al interior del complejo asistencial. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de trabajo de este equipo multidisciplinario? Una característica es que bajo este centro de costo, a diferencia de quizás de otras instituciones del país, se ha concentrado el recurso humano relacionado con rehabilitación y con otra área también importante que es el manejo respiratorio intrahospitalario, y a la vez se ha ido desarrollando cada vez más de mejor manera el modelo de rehabilitación integral que está orientado a desarrollar una actividad interdisciplinaria con un enfoque anticipatorio, preventivo y también curativo, dirigido sobre todo a las personas que están en una fase aguda de su patología. Partimos manejándolos en el ámbito intrahospitalario, otorgando cuidados respiratorios y de rehabilitación, y luego continuamos con ellos en el ámbito ambulatorio. Eso en cuanto al recurso humano. La infraestructura que ustedes tienen, doctora, también es bastante interesante porque sorprende un poco. Cualquier usuario, incluso funcionarios, no nos imaginaríamos que incluso cuentan con una piscina. Si nos pudiera explicar un poco de qué se compone esta infraestructura, además de los box ya tradicionales. La infraestructura tiene que seguir, ¿no es cierto?, al modelo de rehabilitación. Nosotros queremos que los pacientes vengan a su tratamiento y encuentren primero que nada un ambiente acogedor, ¿no es cierto?, comprensivo de su situación, y tenemos que tener el trabajo también de los profesionales integrados, porque somos netamente de trabajar en equipo. Dentro de la rehabilitación nosotros pretendemos que esta persona vuelva a ser tan funcional como era antes de enfermarse, o que habiéndose enfermado quede con las menores limitaciones posibles para su vida diaria. Ese es el sentido de la rehabilitación. Entonces tenemos espacio para adultos, para niños, para que conversen los pacientes entre sí, como cuando hacen los talleres integrados de terapia ocupacional con fonoaudiología, por ejemplo, en talleres cognitivos, o con los kinesiólogos para desarrollar potencialidades motoras. Y entre esos tenemos distintas herramientas terapéuticas, como son los gimnasios, con toda su maquinaria, con sus colchonetas, con sus espejos, con las camillas específicas, ¿no es cierto? Y también tenemos implementado afortunadamente salas de hidroterapia
que las originales para tratar por segmentos específicos al paciente, digamos, por ejemplo, una mano que la pongo en un turbión a recuperarse, una mano operada, pero si quiero mover un paciente completo que no tiene posibilidad de moverse fuera del agua solito, le cuesta más, lo puedo llevar a la piscina terapéutica que afortunadamente conseguimos que se construyera. Está el gimnasio, como usted ya mencionaba, que tiene algunas máquinas de ejercicio, colchonetas, balones gigantes. Ahí ustedes van trabajando con las personas que van a rehabilitación, y también estas salas más bien integradas, no sé cómo le llaman ustedes, pero donde trabajan los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, con harto material didáctico particularmente para los niños. Sí, hay una sala especial de niños, una especie de gimnasio de niño aparte, porque obviamente un bebé de meses no lo puedo tener junto con adultos en el gimnasio. Entonces tenemos su espacio, su implementación adecuado para niños más pequeños y poder trabajar con ellos tranquilamente, que no se distraigan con otros, con los adultos. En fin, entonces buscándole todas las áreas de trabajo. Es un centro de costo muy dinámico, uno ingresa y es teletransportarse un poco a otro mundo. Siempre está en movimiento, muchos colores por todas partes, así que es un espacio que vale la pena conocer. Así que les reitero el agradecimiento a ambos por acompañarnos el día de hoy. Queremos seguir interiorizándonos acerca de su trabajo y lo haremos después de esta pausa. Porque prevenir y educar también salva vidas, te invitamos a activar las notificaciones de nuestro podcast en Spotify para que juntos, semana a semana, hagamos salud. Primer llamado, no contesta. Segundo llamado, no contesta. Los vamos a ver a su casa, no los podemos ubicar. Queremos contactarte. Ayúdanos en esta tarea. Cuando vengas al complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, acércate al oficial de módulo y actualiza tus datos. Así, tú y yo estamos conectados. ¿Sabías que? En el complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz anualmente se realizan 26.800 cirugías, 195.000 consultas médicas, se atienden 134.000 consultas de urgencias y se realizan más de 2.700 partos. Hoy nos acompañan en Hagamos Salud la doctora Jimena Díaz, médico fisiatra, y el kinesiólogo Claudio Torres, ambos jefaturas del Centro de Costo de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Asistencial. Han pasado un par de años desde el momento más álgido de la pandemia, pero es un hecho reciente de nuestra historia y aún quedan casos de COVID, lo hemos visto en el último invierno. También se registraron cuadros en que no solamente había COVID, también influenza, hubo muchos pacientes graves, pero lo que sucedió en ese minuto, sin duda ustedes los marcó, Claudio, son el equipo que concentra la mayor cantidad de kinesiólogos, cerca de 70, 80, y tuvieron muchísimo trabajo, primero en el soporte ventilatorio, muchos tuvieron que formarse en esa área y posteriormente en la rehabilitación. ¿Cómo lo vivieron desde un inicio, si pudieras hacer un poco recuerdo de esto? Partimos reconvirtiendo funciones. Antes de tener la posibilidad de adquirir recurso humano, y eso es una característica muy valiosa de nuestro equipo, la capacidad de adaptarse a las adversidades y modificar las actividades, tuvimos la oportunidad de crecer en recurso humano y derechamente cuando ya comenzó esto a aumentar los casos, mayo, junio, julio del primer año, tuvimos una participación bien importante en lo que tiene que ver con la implementación de la ventilación mecánica. Se crearon UCIs en lugares donde no habían UCI, en pabellón, en la UCI pediátrica se transformó en UCI adulto, hubo UCIs flotantes en donde estuvimos en todo momento nosotros apoyando, primero la puesta en marcha, el entrenamiento de la gente que iba llegando y el apoyo de todos los profesionales que se fueron incorporando por recurso humano sobre dotación a través de la modalidad honorario, enfermeros, médicos, ¿cierto?, que requerían también adquirir competencias. Cuando ya estábamos en la etapa más álgida, había una gran cantidad de pacientes graves. Allí el desafío era, por ejemplo, poner en prono un paciente que habitualmente tenía una obesidad mórbida, un cuadro extremadamente grave, conectado a ventilación mecánica con parámetros altos, complejos,
y allí los kinesiólogos, en conjunto con el equipo también interdisciplinario, hacían las intervenciones respiratorias, colocaban en pro, ¿no es cierto?, que es poner boca abajo a un paciente, porque está demostrado en la evidencia de que la mejora de oxigenación se logra a través del soporte ventilatorio, con parámetros altos, la posición prono y otras intervenciones más. Hubo que incorporar el uso de los buzos, ¿cierto? Estos buzos que obligaban a estar forrados completos. De veras, como esta especie de astronauta que lo veíamos en las noticias. Y las personas todas se veían igual, los nombres se escribían en la espalda para saber quién eran, a través de un parche te ponían Claudio, había que hacer rutinas de rotación, porque era tan agobiante estar encerrado ahí, que las personas entraban, trabajaban algunos, otros estaban afuera y así se fue rotando. Fue necesario y hubo recursos para crecer en equipo. Estuvo también lo asociado a la rehabilitación física que estuvimos viendo en algún momento con seguimiento a algunos pacientes, doctora, lo importante que era para ellos volver a ponerse de pie, a caminar, a mover sus manos, a mover sus pies, después de estar tanto tiempo hospitalizados, muchos de ellos. ¿Cómo se trabajó esa parte con este equipo multidisciplinario con el que ustedes cuentan? Bueno, como estaba conversando Claudio, esto fue algo que nos llegó a nosotros, que conocíamos las enfermedades que se producen con las estadías prolongadas en UCI por distintas razones, pero aquí se nos dio en el COVID, que era además una enfermedad bastante desconocida. Entonces empezamos a tener necesidad de buscar información en los lugares donde ya estaban ocurriendo esto antes que en nuestro país. Entonces empezamos a tener que buscar información para ver cómo íbamos a enfrentar esta situación que sabíamos que se nos venía. Los pacientes debían egresar, ¿no es cierto?, después de haber estado graves, y se iban a sus domicilios sin que tampoco las familias supieran cómo abordarlo, porque era algo nuevo y muy complejo. Los pacientes que estuvieron graves en UCI, que son los que nosotros abordamos para rehabilitación, fueron pacientes que estuvieron sumamente graves, por lo tanto tenían secuelas de esta estadía prolongadas en UCI en lo motor, y tuvimos que abordarlos con la familia, citarlos a tratamiento, buscar cómo llegaran, porque muchos de ellos llegaban sin caminar, llegaban en silla de ruedas, llegaban en camillas, y desde ahí empezar a levantarlos desde el ánimo, empezar a trabajar con ellos desde el ánimo, con la familia, que también tenían dolores, eran familias que tuvieron pérdida de familiares, por lo tanto no era fácil estar en todo esto. Hubo familias que perdieron a más de un integrante, de justamente, hecho, y algún otro quedó en la UCI, secuelado. Justamente, eso pasaba. Entonces teníamos un paciente que estaba con una secuela muy importante, con una familia que estaba viviendo duelos y dolores muy importantes. Entonces se empezaron a programar las evaluaciones PTI que llamamos nosotros, que son para hacer los planes de tratamiento integral. Verlo desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista de la deglución y la comunicación. No podían tragar la comida y estaba el trabajo ahí del fonoaudiólogo. Fue un trabajo complejo, fue un desafío muy grande, pero que se abordó con la mayor predisposición, con el mayor ánimo, y fue un trabajo muy lindo de equipo, de ir buscando cada uno desde su perspectiva cómo hacer un aporte efectivo a estos pacientes tan dañados. Nos queda mucho que conversar, creo que hoy nos va a faltar tiempo, pero queremos seguir interiorizándonos un poco más acerca de este tema, y lo haremos luego de esta pausa para volver acá en Hagamos Salud. Siempre en línea. Nuestro establecimiento de salud está conectado a través de Instagram y Facebook. Síguenos en Complejo Asistencial LA y en YouTube nos puedes encontrar como Canal CAP TV. Pucha que estamos mal, ¿ah? Tranquila, es que llevo 2 semanas sin jugar pádel. Oye, último punto gana todo, ¿no? El que pierde paga la cancha, ¿ese es tú? Yo, y el tercer tiempo también. Ok. Oye, Ariel, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Ariel, ¿qué te pasa? Ariel. Ejercita tu corazón, porque cada latido cuenta. Para una vida llena de latidos felices. No dejes de cuidarlo. Cuida tu corazón, cuida tu vida. ¿Sabías que?
El complejo asistencial pertenece a la red del Servicio de Salud Biobío y se ha ido desarrollando con los máximos estándares de profesionalismo y tecnología, transformándose en un referente para los hospitales del sur de Chile. Hace muy pocas semanas vivimos en Chile una nueva Teletón, un evento que nos une como chilenos para poder colaborar con una causa que es tan significativa y que dice relación con las personas en discapacidad. También estamos viviendo por estos días o durante las últimas semanas los Juegos para Panamericanos, donde igual vemos la destreza de personas que han sufrido algún accidente, que han nacido con alguna malformación y que están trabajando en esta área tan importante como es el desarrollo de sus habilidades. También atendemos en el Centro de Costo de Medicina Física y Rehabilitación a pacientes con discapacidad. Sabemos que hay un modelo bastante integral de desarrollo donde intervienen todos los estamentos que trabajan allí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega una persona con algún tipo de discapacidad hasta nuestro hospital? El modelo de rehabilitación es un modelo de continuidad. En la medida que dispones del recurso humano preparado y suficiente, se puede implementar. Nosotros hoy día estamos afinando y desarrollando y potenciando el modelo de rehabilitación de continuidad desde el intrahospitalario. Considerando que somos el principal y único hospital de alta complejidad de esta provincia, la mayoría de las personas en situación de discapacidad surgen de acá mismo y son aquellos que, teniendo eventualmente una condición adquirida o congénita, requieren rehabilitación desde el primer día de hospitalizado. Por lo tanto, para nosotros el modelo de rehabilitación comienza allí. Comienza en los pacientes hospitalizados, niños y adultos. Cuando hablamos de continuidad, significa que a lo largo del curso de la hospitalización, supongamos desde la UCI, la UTI y las camas de menor complejidad, hay un equipo que pertenece a nuestro centro de costo que lo aborda, ¿ya? Luego de esto va a pasar al área ambulatoria, y en ambulatorio se aborda de la forma que la doctora Díaz nos explicaba, ¿cierto? Un modelo integral compuesto por kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, liderado por las fisiatras, en donde se sigue desarrollando la rehabilitación. Vale decir que nosotros apuntamos a el potencial de rehabilitación, es decir, tratamos de sacar el máximo de funcionalidad en las personas en esta fase, la fase aguda, donde interviene un hospital de alta complejidad. Cuando ya llegamos a una situación estacionaria en donde eventualmente no se lograron los objetivos mayores, los logros totales de autonomía, es que estas personas van a requerir probablemente adaptaciones, ayudas técnicas u otra situación. Y también es allí donde llega un momento en donde esperamos que la continuidad se la otorgue la atención primaria. La red de rehabilitación en nuestra provincia es insuficiente probablemente para todo lo que nosotros debemos hacer. Es un desafío para nosotros porque en la medida que se van generando nuevos usuarios que requieren rehabilitación, necesitamos que vayan saliendo y teniendo sus prestaciones en otro dispositivo. Por último, quiero también agregar que algo que hacemos es ponernos en el lugar de la población. Tenemos un vehículo de traslado de personas en situación de discapacidad que no es una gran cobertura porque es un vehículo que tiene cupos limitados, las distancias son largas, pero que de manera selectiva y en aquellos pacientes que tienen el compromiso y tienen el potencial de rehabilitarse, nosotros intentamos colaborar con ellos. Tenemos un conductor y una paramédico que los va a buscar, los trae y hay toda una agenda coordinada para que estos usuarios puedan facilitar su asistencia con nosotros. Uno de los puntos que Claudio menciona, doctora, dice relación con las ayudas técnicas. ¿Qué son las ayudas técnicas? ¿Para quiénes están destinadas? ¿Cómo se consiguen? Son distintos dispositivos que van a ayudar al paciente, a nuestro usuario que tiene una limitación, a facilitar su independencia. Por eso son demasiado importantes, son muy importantes. Tienen que estar bien indicadas, evaluar el paciente primero antes de indicarla y que la obtenga en el periodo que la necesita, y si va avanzando poder modificar a lo mejor, que pasó de usar, por decir, una silla de rueda a usar otra ayuda técnica como un bastón. Entonces existen programas de ayudas técnicas para distintos grupos etarios, que algunas son GES, como el mayor de 65 años,
que tiene derecho a que le entreguemos un bastón, un andador, una silla de rueda, un cojín antiescara, colchones antiescara, para su rehabilitación o para su asistencia en el domicilio si está postrado por su cuidador. Hay otras ayudas técnicas que son más específicas y que ustedes han conseguido en el último tiempo para ayudar a menores de edad. Sí, hay distintos programas, como decía, uno de los más conocidos, el del adulto, pero también existen para niños, a través del Chile Crece, menores de 10 años que tengan los requisitos sociales que pide el Chile Crece. Doctora, y finalmente hay un trabajo que es no menor, que es el que se realiza con las prótesis. También hemos visto y hemos hecho seguimiento de algunas historias bien especiales. Recuerdo una de un varón adulto ya que perdió una de sus piernas trabajando en una faena en particular, y él pudo acceder a una prótesis, se pudo levantar, volvió a caminar, y hay todo un trabajo ahí tan interesante que se hace y que uno podría asociar solo con la Teletón, pero que se hace acá y que se consiga acá. Sí, afortunadamente el Ministerio puso recursos en algunos hospitales de Chile donde habemos médicos fisiatras que podamos dirigir este tratamiento. Y entonces desde el 2021 empezamos a poner en marcha un programa de prótesis con una determinada cantidad para el año para abordar pacientes con amputaciones en extremidades inferiores. Objetivamente, ellos son los que en realidad logran mayor funcionalidad con la prótesis y son la mayor cantidad, podríamos decir. También hay de extremidades superiores que logran usar prótesis, pero la mayor frecuencia son amputaciones en extremidades inferiores por las distintas enfermedades que también provocan, no solo los traumatismos. Entonces, la idea es poder encontrar el paciente que tiene condiciones para eso, prepararlo y entregarle la prótesis que necesita para que vuelva a caminar lo más posible. Algunos va a ser una marcha menor intradomiciliaria, que con eso ya es suficiente, como puede ser algunas personas diabéticas muy deterioradas, y otros que son traumáticos, como los jóvenes, vuelvan a hacer su vida, ojalá, lo más normal posible. Bien, un trabajo muy interesante el que ustedes realizan y muy variado también. Estamos ya finalizando este capítulo. Quiero pedirle a cada uno que dé un mensaje muy breve, pero en tu caso, Claudio, lo voy a dirigir un poco. Ya estamos comenzando con la época de calor, piscina, ríos, piqueros. Qué lamentable lo que sucede con este tipo de piruetas y de destrezas que lamentablemente llegan en muy malas condiciones a nuestro complejo asistencial. Si nos pudiera hacer un llamado a la prevención allí. Claramente tenemos dos situaciones serias. Uno, como dices tú, son los piqueros. Tenemos acá historias bastante repetidas, por ejemplo, en el Salto del Laja, y mucho ocurre con personas que o están bajo los efectos del alcohol o algunas otras personas que no son de esta zona y que no tienen tanto conocimiento de cómo desenvolverse en un río. Por otro lado están las asfixias por inmersión, sobre todo los niños, que tiene que ver con el descuido en las piscinas, en los canales, en las lavadoras. Por lo tanto, la prevención pasa por, si vas a beber, no te bañes en un río, menos te tires un piquero eventualmente, y si tienes niños, tienes piscinas, tienes que tener mucha precaución. Un niño se cae a una piscina básicamente porque se agacha a tocar el agua o a recoger un juguete, y por el peso de su cuerpo y su cabeza se va a caer, y lo más probable va a caer boca abajo y se puede ahogar en un charco de agua. O sea, un niño menor no es capaz de darse vuelta, por lo tanto no tiene que ver con la profundidad. Así que la prevención, la supervisión, el uso de rejas, ya una piscina con agua y una piscina sin agua es un riesgo, siempre hay que cuidarlas. Quedamos con harta tarea ahí los padres entonces para cuidar a nuestros pequeños. Gracias, Claudio, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, feliz de estar acá y sobre todo que la gente conozca nuestra labor, que es fundamental. Un reconocimiento a nuestro equipo, que nosotros estamos hablando en representación de ellos. Muchas gracias, doctora, también por acompañarnos el día de hoy. Un gusto para nosotros tenerla y que nos cuente de tan variados procedimientos y trabajos que realizan para nuestros pacientes de la provincia de Biobío. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. El trabajo de rehabilitación es un trabajo que lo hacemos silencioso, calladito, pero es un trabajo vital para la persona afectada y para la familia del afectado. Si yo tengo una persona que logra independencia en una casa, libero al dueño de casa a trabajar, a la mamá a salir a cuidar a los otros niños, etc. Por lo tanto, el trabajo de rehabilitación es muy importante y nosotros buscamos dar lo mejor que podemos
tenemos un gran equipo de profesionales. Hay que reconocerlo, como dice Claudio, son profesionales comprometidos con la causa. Muchas gracias. Hace extensivo también este agradecimiento y reconocimiento a todo su equipo de trabajo. No olviden que pueden seguirnos allí en Spotify. Nos encuentran como Hagamos Salud CAB. Ustedes pueden activar la campanita y recibir una notificación cada vez que tengamos un nuevo capítulo al aire. Junto con ello, los invito como siempre a revisar nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos encuentran como @complejoasistencial.la y también en YouTube, canal CAB TV. Allí ustedes se pueden interiorizar de nuestro quehacer hospitalario y también ver algunas cápsulas de prevención y promoción. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Hagamos Salud cuenta con el patrocinio de las cafeterías Compass, ubicada al interior del complejo asistencial, para brindar servicio de café a todos nuestros invitados. Recuerda que si eres funcionario, Corner Café Grato te espera en el segundo piso del edificio Lemun, y también Café Grato, ubicado en el piso -1 del edificio Maguida. Esta última está abierta a todo el público. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hagamos Salud. Recuerda activar las notificaciones de Spotify para que no te pierdas el próximo programa. Porque prevenir y educar también salva vidas.